Hace como 2 meses todo parecía normal, ¿verdad? Y podíamos ir a nuestro trabajo, ¿verdad? Los que no están trabajando en sus casas, pero usted iba al lugar de su donde trabajaba. Podíamos ir a un restaurante. ¿Cuántos extrañan ir a un restaurante? Yo sé que yo extraño ir a un restaurante. Y podíamos ir, sentarnos, disfrutar una buena cena, comida, ¿verdad? O en veces podíamos ir, ¿verdad? Dejar a los niños a la escuela, pero no, ahorita están en la casa, ¿verdad? Yo sé que algunos de los padres están moviendo locos, pero ¿verdad? Podíamos dejar a los niños en la escuela, pudiéramos venir a este lugar, a nuestra iglesia, para adorar a Dios, para venir y estar en este lugar adorando el nombre del Señor. Pero las cosas han cambiado, ¿sí? Hasta que vino o hasta que llegó un nuevo virus, ¿verdad? Se descubrió este nuevo virus que le llaman COVID-19 y este virus comenzó a causar pánico, temor y dolor alrededor del mundo entero. Y mucha gente por causa de este virus se ha enfermado. Muchos tal vez están peleando por sus vidas. Tal vez muchos y sabemos de que mucha gente ha perdido su vida por causa de este tremendo virus, ¿no? COVID-19. Empresas grandes como empresas pequeñas han cerrado y por resultado, ¿verdad? Mucha gente ha perdido sus trabajos. Mucha gente está viviendo en un estado de pánico, temor y dolor. Pero sabe que tengo buenas noticias. Y aquí es donde usted puede decir amén. Tengo buenas noticias de que hoy es día de Pascua. Come on. Hoy es día de Pascua, hoy es domingo. El viernes, ¿verdad? Reconocemos de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió en esa cruz por nosotros. Pero hoy es domingo y hoy podemos decir, Señor, gracias porque tú vives. Esas son las buenas noticias. Y este día no es como cualquier otro día, aunque el mundo está en un estado de pánico. El mundo está pasando por una crisis. Y este día nos recuerda, escuche bien, este día nos recuerda que hay esperanza a través de la resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que este día, ¿verdad?, nos hace recuerdo de que hay esperanza, hay una esperanza en la resurrección de Cristo Jesús. Y tal vez esta crisis te está causando pánico, temor o aún dolor. Y te has preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? Where is God? ¿Dónde está Dios en todo este caos que está pasando? Bueno, déjame te digo de que Dios no está ausente. Dios no ha estado ausente en esta crisis. Dios ha estado presente. ¿Sabe cómo? A través de su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ha estado presente a través de su iglesia. Cada vez que la iglesia sirve a la gente, cada vez que la iglesia sirve a su comunidad y sirve a la gente en necesidad, Dios ha estado presente. Cada vez que usted ve una oración o una predicación o usted ve un servicio online en la internet, Dios está presente. Tal vez que te conectes con otros creyentes, tal vez en línea por Zoom o Skype o por otro medio para apoyo emocional o espiritual. Dios está presente. Dios está presente. Y sabe que esta crisis está causando dolor en tu vida. Todo lo que está pasando, yo sé que de una manera u otra está causando temor, incertidumbre y dolor en tu vida. Y si piensas que Dios no entiende lo que estés pasando, si tal vez pienses de que
Dios no entiende ese dolor que yo estoy pasando. Déjame te digo de que Él entiende. Él entiende. Él entiende ese dolor que estás pasando. Y esa es la idea clave en tus notas. Esa es la idea clave de este mensaje. El pensamiento clave de hoy es esto. Escríbelo. De que Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu dolor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios conoce tu dolor? Porque Dios dio a su único hijo para que muriera en una cruz por ti y por mí. Dios sintió dolor al ver a su hijo sufrir y morir en la cruz del Calvario. Él te entiende, Él conoce el dolor, Él conoce tu dolor, porque Él sintió ese dolor al ver a su hijo morir en una cruz. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu dolor si tal vez has perdido un ser querido. Dios conoce tu dolor si tal vez has pasado por un divorcio doloroso. Tal vez Dios conoce tu dolor si estás luchando por salir adelante en la vida. Tú sabes que tal vez has estado batallando día tras día, no se te abren oportunidades y eso trae un dolor extremo. Dios entiende. Dios conoce tu dolor si alguien te ha traicionado o te ha hecho algo malo y te ha dolido tu corazón, alguien te lastimó. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu dolor si estás pasando por esta crisis. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu dolor. ¿Sabes por qué? Porque su único hijo, escuche bien, su único hijo fue traicionado por uno de sus discípulos. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu dolor porque su único hijo fue abandonado por todos sus discípulos cuando fue arrestado en ese día. Dios conoce tu dolor porque su hijo fue acusado falsamente. Dios conoce tu dolor porque un discípulo que era cercano a Jesús negó que lo conocía. Dios conoce tu dolor porque su hijo fue golpeado y maltratado y torturado. Dios conoce tu dolor porque su hijo murió en una muerte, él murió una muerte cruel en una cruz. Dios conoce tu dolor. Una profecía en el Antiguo Testamento cuenta el dolor que Jesús iba a experimentar al morir en la cruz del Calvario. Esto pasó años y años y años antes de que Jesús naciera. Una profecía sobre lo que iba a acontecer. Y el profeta Isaías, en tus notas está la escritura, lo cuenta de esta manera. Isaías capítulo 53, versículo 5 al 9 dice así. Dice, pero Él, hablando de Jesús, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Escuche bien, fue golpeado para que nosotros, diga conmigo, nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Versículo 8 dice, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes,
ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. El versículo 9 dice: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Ahora, quiero que usted entienda que esto fue algo que fue proclamado años y años y años antes de que Jesús naciera. Fue una profecía que estaba contando las cosas que iban a suceder, que le iban a suceder a Jesús. Y estas cosas se realizaron. Fue completa el día de que Jesús murió y resucitó. Dios conoce tu dolor porque su Hijo experimentó dolor. Y sabe que ese dolor tuvo que suceder. Tuvo que suceder. En Romanos capítulo 4 versículo 25 dice así. Dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó, escuche bien, para hacernos justos a los ojos de Dios. Jesús tuvo que pasar por este dolor. Era algo que tenía que pasarle a Él. ¿Para qué? ¿Por qué? Para hacernos justos, rectos ante los ojos de Dios. Para que usted y yo pudiéramos estar bien delante de Él. Increíble, ¿no? Increíble de que esto le pasara a Jesús. Pero tuvo que suceder. Y nuestros pecados fueron la razón por qué Jesús murió en la cruz. Pero tuvo que suceder para hacernos, ¿verdad?, rectos y justos ante los ojos de Dios. Y Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu dolor porque su Hijo experimentó dolor. Pero las buenas nuevas son de que Jesús resucitó de los muertos y Él vive. Él ya no está muerto, Él vive. Y porque Él vive, nosotros tenemos nueva vida en Él. That's the good news. Esas son las buenas noticias. Y porque Él vive, ya no somos esclavos del pecado. Quiero que entienda eso de que ya no somos, porque Cristo resucitó de los muertos. Ya no somos esclavos del pecado. Sabía que usted y yo antes de, si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, escuche bien. Estoy hablando a la gente que tal vez no entienda un poco, ¿verdad?, lo que significa de dar tu vida a Cristo. Porque cuando le das tu vida a Cristo, estás diciéndole: Señor, ten control de mi vida. Y antes de conocer a Jesús, usted y yo éramos esclavos al pecado. We were slaves to sin. Y cuando somos esclavos al pecado, eso quiere decir que nuestra vida no está como debe de ser delante de Dios. Pero el momento de que Jesús resucitó y usted y yo hacemos una decisión de decir: Jesús, yo entiendo de que tú eres el Hijo de Dios. Y en unos momentos después les voy a dar una oportunidad para que usted haga esa decisión. Pero el momento que usted reconoce eso y hace una decisión de seguir a Cristo, usted, conforme a la palabra, usted ya no es esclavo del pecado. Y porque Él vive, ya no somos esclavos del pecado. Y porque Él resucitó de los muertos, ya la muerte no tiene poder sobre de Él. Romanos capítulo 6 versículo 3 en adelante dice así. Dice: ¿acaso, el versículo 3 dice, acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, escuche bien, en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Quiero que escuche bien de que por eso es importante el bautismo. Nosotros aquí en la Iglesia Vida celebramos los bautismos. Es como una fiesta. ¿Por qué? Porque es algo simbólico de que la gente está diciendo sí a Cristo y que están proclamando y están reconociendo de que han
muerto a la vieja persona y ahora son una nueva creación en Cristo Jesús. Y lo están diciendo al mundo entero de que hey, ahora ya no soy esa vieja persona, ahora soy nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús, ahora formo parte de la familia de Dios. Y por eso celebramos aquí en la iglesia vía los bautismos. Y dice una vez más, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir ¿qué? Una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Versículo 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, esa persona vieja que antes eras, sabemos de que ese antiguo persona fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos, nunca y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Versículo 10: cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar, diga conmigo, quebrar ahí donde usted escriba en el chat ahí, quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Por último, el versículo 11 dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Si usted me está viendo en este día, escuche bien, Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu dolor. Yo no sé cuál dolor sea, pero el dolor que tú estás sintiendo, pasando, Dios lo conoce, Dios entiende. Pero no sigas en tu dolor. Dios dio a su único hijo para que tuvieras esperanza, propósito y vida en Él. Y tal vez necesitas eso hoy en día. Tal vez en este día tú necesitas esperanza. En este día tal vez necesitas propósito de entender por qué estoy aquí en este mundo, por qué existo. Tal vez en este día necesitas nueva vida. ¿Estás cansado de la persona que eres? ¿Estás cansado de tu vida, en cómo estás viviendo tu vida, aún hacia dónde va tu vida? Are you tired of where your life is right now? Tu vida. Piensa en tu vida. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? Y eso tal vez es lo que estás buscando en este día, o lo has estado buscando. Jesús dijo esto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú puedes recibir esperanza en este día. Tú puedes recibir propósito y vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Tú lo puedes tener en este día si hoy haces una decisión de seguir a Cristo. Y hoy quisiera hacer una oración ahí donde tú estás. Si puedes cerrar tus ojos, si tienes esa confianza de
cerrar tus ojos y escucha mi voz, porque Dios está presente en estos momentos. Dios está presente donde tú estás. Dios te ha visto desde el principio. Dios ha estado caminando contigo. Aunque tú no lo veas, Él ha estado obrando detrás de las escenas para este momento. Tú puedes tener esperanza, propósito y vida. Solamente haz una decisión el día de hoy. Si nunca, y estoy hablando a la gente que nunca ha tenido una relación personal con Cristo Jesús, escúcheme bien. Esta es una decisión que va a cambiar tu vida para siempre, donde vas a tener más gozo, vas a tener vida, vas a tener propósito, vas a tener esperanza, pero más que nada, más importante, vas a tener vida eterna. Porque tu vida, esta vida, vivimos aquí en este mundo, pero ese no es donde termina la vida. Este es el comienzo de nuestra vida. Comienza cuando este cuerpo termina de respirar. La vida eterna comienza cuando comienzas una relación personal con Cristo Jesús. Así que cierra tus ojos, haz esta oración conmigo. Señor, en estos momentos, mira mi vida cómo está. Mira mi vida, Señor, y te pido, Padre, que la manera en cómo he estado caminando y no he estado feliz de mi pasado, aún de mi presente, pero yo entiendo que tú conoces mi dolor, tú conoces mi circunstancia, tú conoces mi futuro. Estos momentos reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi vida no está ante tus ojos donde debe de estar. Reconozco que en estos momentos necesito alguien que me rescate, y esa persona se llama Cristo Jesús. Así que yo hago una decisión. Yo escojo, yo elijo seguir a Cristo. Yo en estos momentos elijo de que hacer que Cristo sea mi Salvador. Y yo proclamo en mi corazón, yo lo digo, que Señor, tú eres el Hijo de Dios, y te invito a mi vida. Cámbiame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora hago una oración para la persona que tal vez en un tiempo estuviste caminando fuerte con el Señor y pasó algo, te retiraste o te enfriaste o estás desconectado de Dios. Este es el día que tú puedas reconectarte con Él. Este es el día donde tú puedas una vez más reconciliarte y tener una nueva relación con Cristo. Nunca es tarde. No esperes para el día de mañana. Today is the day. Hoy es el día. Así que cierra tus ojos donde tú estás. Señor, en estos momentos pon en tus manos a aquella persona que en un tiempo caminó fuerte contigo, lado a lado, pero tú conoces las circunstancias. Pero en estos momentos, Señor, hacemos esta oración confiando, Señor, teniendo esta seguranza de que, Padre, los que nos están viendo y están haciendo esta decisión, que van a hacer una decisión por una vez más reconciliarse, de decir una vez más: sí, Jesús, sí, Señor, te necesito.